¿Y de qué se trata la tarea? Es sobre la historia de Colombia y de dónde vienen los soldados de la patria. ¡Qué bien! Busquemos en los libros de historia. Ahí seguro encontraremos no solo la historia de la independencia de nuestro país y de dónde salió el Ejército Nacional, sino también de las demás Fuerzas Armadas. Listo. Aquí hay un libro muy interesante. Antonio, ¿qué es el Ejército Nacional? Aquí dice que el Ejército Nacional hace parte de las Fuerzas Militares de Colombia, cuya misión es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ¿Y cómo nació? El Ejército de Colombia nació luego del primer grito de independencia de España el 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. ¿Qué fue eso del grito de independencia? Así se le llamó al día en el que los habitantes de Santa Fe de Bogotá, después de varias protestas en otras regiones del país, se rebelaron contra el rey de España, Fernando VII, que para esa época era el dueño de estas tierras, y su representante era el virrey Amari Borbón. ¿Y esas personas formaron el ejército de nuestro país? No exactamente, pero sí algunos militares colombianos que servían en el ejército español lo abandonaron y conformaron el batallón de voluntarios de la Guardia Nacional bajo el mando del entonces teniente coronel Antonio Baraya. ¿Y después qué pasó? Vino una época de luchas internas conocida como la Patria Boba, pues entre 1810 y 1815 los patriotas se enfrentaron entre sí permitiendo el regreso de los soldados españoles a nuestro territorio bajo el mando del general Pablo Morillo, quien fue conocido por su maldad como el pacificador. Sin embargo, en esta época también surgieron importantes líderes militares patriotas como Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, conocido como el Libertador. ¿Y qué hizo él? Fue un general que se destacó por su ingenio y valor y quien junto al general Francisco de Paula Santander lograron formar un gran ejército libertador, el cual derrotó a los españoles el 7 de agosto de 1819 en la batalla del Puente de Boyacá. ¿Qué pasó luego? Tras la muerte de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830, el ejército estuvo en un periodo de quietud y tranquilidad, con algunos intentos de profesionalización por parte del gobierno nacional. Sin embargo, solo fue hasta 1907 cuando el presidente Rafael Reyes fundó la Escuela Militar de Cadetes, con la cual se formó y profesionalizó definitivamente la institución militar. Después, en 1932, el Ejército Nacional tuvo que enfrentar su primer gran reto durante el conflicto contra el Perú. ¿Con el Perú? ¿Y qué fue lo que pasó allá? Fue una guerra que comenzó por la invasión de soldados peruanos al territorio colombiano en la región del Amazonas. Como respuesta, el gobierno envió al Ejército Nacional, que después de varias batallas logró expulsar a los peruanos logrando su rendición. Poco después, los presidentes de ambos países firmaron un acuerdo de paz. Sin embargo, este no sería el único conflicto en donde combatirían los soldados colombianos. ¿Por qué? Porque en 1950 nuestros soldados conformaron el Batallón Colombia, que fue enviado por el gobierno nacional a la República de Corea del Sur, ubicada en Asia, con el que se apoyó a las tropas de las Naciones Unidas que luchaban contra los soldados de Corea del Norte por ideales políticos. ¡Qué bien! ¿Y ahora qué hacen? El Ejército Nacional hace parte de las Fuerzas Militares de Colombia, cuya misión es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ¿Y quién protege nuestros mares? Nuestros mares y ríos son protegidos por los integrantes de la Armada Nacional. ¿Y qué es la Armada Nacional? Al igual que el Ejército Nacional, hace parte de las Fuerzas Militares de Colombia, cuya misión es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Su responsabilidad recae sobre las fronteras marítimas y fluviales, es decir, donde el mar y los ríos son el límite de nuestro territorio nacional. ¿Y cuál es su historia? La historia naval de nuestro país nos lleva a la época de independencia, cuando entre 1810 y 1815 nació la Marina Nacional al mando del capitán de navío Juan Nepomuceno Eslava. ¿Entonces nació al mismo tiempo que el Ejército Nacional? No realmente.
pues a pesar de que existía una Marina Nacional con algunos barcos, fue solo hasta el 24 de julio de 1823, en la batalla del lago de Maracaibo, cuando los patriotas al mando del almirante José Prudencio Padilla vencieron a la Real Marina Española, comandada por el contraalmirante don Ángel Laborde. Como esta batalla fue tan importante y definitiva en la consolidación de la independencia de nuestro país, se tomó esta fecha como el nacimiento de la Armada colombiana. ¿Y qué pasó después? Tras la muerte del almirante Padilla en 1928, la Armada Nacional estuvo en un periodo de calma hasta 1932, cuando estalló el conflicto con el Perú, lo cual obligó a la nación a comprar buques para combatir en los ríos del sur. Luego de la victoria colombiana, el gobierno nacional fundó en 1934 la Escuela de Grumetes, es decir, alumnos que hacían curso para graduarse como suboficiales de la Armada Nacional. Un año después abrió sus puertas la Escuela de Cadetes Almirante José Prudencio Padilla para la formación de oficiales, y desde entonces continúan su labor de preparar a los hombres y mujeres de mar al servicio de la patria. ¿Qué hace hoy en día la Armada Nacional? Muchas cosas, además de salvaguardar la soberanía nacional en nuestros dos mares y ríos, combate junto a las otras fuerzas armadas todo tipo de delitos como el narcotráfico y el contrabando. ¡Mira ese barco tan bonito! Ese es el barco insignia de la Armada Nacional, se llama Buque Escuela A.R.C. Gloria. El gobierno lo compró en 1966 al astillero español bilbaíno Celaya, pero los marinos colombianos lo tripularon por primera vez en octubre de 1968, cuando zarparon del puerto español de Ferrol, con rumbo al puerto de Cartagena de Indias, donde arribó el 11 de noviembre de 1968. ¿Pero por qué se llama Gloria y por qué es tan importante? Se llama Gloria en honor a la esposa del ministro de Defensa de esa época, el general Gabriel Reveis Pizarro, la señora Gloria Zawaski. Y es tan importante porque es el velero en donde los marinos de Colombia aprenden a navegar por los mares. Cada año, el buque zarpa 2 veces a visitar diferentes puertos alrededor del mundo. Pero ¿sabes qué, Antonio? Tengo más preguntas. ¿Y los de los aviones? Ellos pertenecen a la Fuerza Aérea Colombiana. Son los que nos cuidan desde el cielo. Ellos desde el aire se encargan de la defensa de la soberanía y la integridad de todo el país. ¿Y quién fue el que trajo los aviones a Colombia? Aquí dice que eso fue en 1916, cuando a un grupo de señores se les ocurrió crear el Club Colombiano de Aviación para convencer al gobierno de la época de traer aviones para la defensa de la nación. Ese año enviaron a un grupo de militares a Europa para que investigaran de qué se trataba ese tema de la aviación militar. ¿Entonces ese año se creó la Fuerza Aérea? No. Eso solo pasó en 1919, cuando el presidente Marco Fidel Suárez firmó la Ley 126 de 1919. Así se creó la Escuela Militar de Aviación, que hacía parte del Ejército Nacional. Mira, aquí dice que en 1920 dejó de hacer parte del ejército y que comenzó a tener autonomía, como un departamento del Ministerio de Guerra. Sí, también dice que en los años 50 se llamó la época dorada de la Fuerza Aérea porque trajeron muchos aviones de combate y de transporte, como el T-33 Silver Star, el primer avión jet en Colombia, era muy veloz para la época, y el bombardero Douglas A-26. ¿Y los de la Fuerza Aérea solo tienen aviones? No, en los años 50 también llegaron los helicópteros. El primero parecía un zancudo. Era el OH-23 Raven, y en los años 60 trajeron los Cayuse y el Huey-1. Además, en 1962 el presidente Alberto Lleras Camargo decidió crear una aerolínea para integrar económica y socialmente a las regiones más apartadas del país. Él la llamó Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA. Hoy en día, SATENA continúa transportando a los colombianos, siendo una de las más importantes aerolíneas comerciales del país. ¿Y ahora en qué andan? Aquí dice que ahora la Fuerza Aérea garantiza desde el cielo la seguridad y la integridad del territorio nacional y los océanos en aviones de combate y de transporte como los grandes Hércules, los Super Tucano, los Kafir y Dragonfly, entre otros. Además tiene los helicópteros Arpía, Black Hawk y Bell 212.
Mira, en esta página hablan de la policía. Miremos qué dice. Aquí cuentan que desde la época de Simón Bolívar existían los gendarmes y los serenos, los policías de la época, pero solo hasta 1891 en el gobierno de Carlos Holguín crearon a la Policía Nacional como un solo equipo de hombres encargados de la seguridad de las zonas urbanas y estaba dirigido por el Ministerio de Gobierno. Este presidente le encargó a un comisario que llegó desde Francia la formación de la nueva institución. Él se llamó Juan María Marcelino Gilibert. Pero cuando llegó el general Gustavo Rojas Pinilla, decidió en 1953 que la policía debería pertenecer al entonces Ministerio de Guerra. ¿Y cuál es la tarea de los policías? Según la Constitución, ellos son los encargados de la seguridad en las ciudades y en los pueblos. Ellos deben trabajar de la mano con las comunidades para garantizar que los derechos de todos sean respetados. Con razón yo veo más policías que soldados en las calles. Mira, aquí dice que las escuelas de policía están en todo el país, pero que la primera se fundó en Bogotá en 1940 y todavía existe. Se llama Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander. Luego, en 1950, el gobierno ordenó la creación de la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada. En estas escuelas se forman a los hombres y mujeres que se caracterizan por ser honestos, serviciales, responsables y leales a su patria y a su institución. Oye, pero tengo una duda. ¿Por qué hablas de Ministerio de Guerra y de Defensa? ¿Es que son distintos? ¿Uno es para cuando estemos en guerra con alguien y el otro es para defendernos? No, es el mismo, pero con el paso del tiempo tuvo diferentes nombres. Espera, buscamos en el libro. Mira, ya lo encontré. Aquí dice que en 1820, luego de la Guerra de Independencia de España, le encargaron al general Pedro Briceño Méndez la dirección de la recién creada Secretaría de Marina y de Guerra, que tenía como tarea la ubicación de cuarteles, la organización de las armas, la reglamentación interna y las demás labores militares. Ajá, pero ¿no debería llamarse ministerio? Eso solo pasó hasta la Constitución de 1886, cuando recibió el nombre de Ministerio de Guerra. El ministro de esa época era el general José María Campo. ¿Será que había muchas guerras en esa época? Porque con ese nombre... No exactamente, solamente hubo guerra para defender las fronteras con el Perú en 1932. El cambio de nombre se hizo en 1965 durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Él, apoyado por el general y ministro de ese año, Gabriel Reveis Pizarro, decidió que por estar en tiempos de paz debería llamarse Ministerio de Defensa Nacional, como en los demás países de la región. Oye, esta historia estuvo buenísima. Yo no tenía ni idea de lo interesante que había sido la vida de los militares y policías. ¿Sabes? Me dan ganas de ser uno de ellos cuando sea grande.